Imaginen esto. La policía entrando en la sede del partido que gobierna España, documentos, ordenadores, despachos cerrados y una pregunta flotando sobre Madrid como una nube tóxica. ¿Qué está pasando realmente dentro del poder español? Porque esto ya no parece un simple caso de corrupción, parece una guerra interna por el control del Estado. Y si todo lo que acaba de destapar la Audiencia Nacional se confirma, España podría estar entrando en una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente. Durante años, muchos pensaron que los escándalos políticos eran solo ruido mediático. A otro titular, a otro caso, otra pelea partidista. Pero esta vez hay algo diferente, algo mucho más oscuro. Porque la investigación apunta presuntamente a una estructura paralela dedicada no solo a proteger al poder, sino a influir sobre jueces, policías, fiscales y testigos. Y aquí es donde la historia deja de ser política y empieza a parecer geopolítica pura. Poder, control, supervivencia. La Guardia Civil, a través de la UCO, registró Ferraz, la sede central del PSOE. Pero atención, no por los casos que ya conocía todo el mundo, no por Ábalos, no por las investigaciones alrededor de Zapatero, no. Según las diligencias judiciales, estaríamos ante una trama completamente distinta. Una supuesta red diseñada para frenar investigaciones judiciales que amenazaban al núcleo del poder político. Y aquí aparece un nombre clave. El juez Santiago Pedraz. Y esto es importante, porque Pedraz no es precisamente visto como un magistrado cercano a la derecha política española. Eso cambia completamente la percepción del caso, porque rompe el relato fácil, rompe el esto es una persecución ideológica y convierte el asunto en algo mucho más incómodo. Mucho más peligroso. Según el auto judicial, el origen de todo habría comenzado tras la imputación de Begoña Gómez, la esposa del presidente. Ahí, según la investigación, se activó una especie de comité de emergencia político, una reunión de crisis, un modo supervivencia. Y aquí es donde la historia se vuelve explosiva, porque la investigación habla de una red de fontaneros, pero no fontaneros normales, no personas arreglando tuberías, sino operadores políticos especializados presuntamente en recopilar información, presionar, desacreditar y proteger intereses del partido. Una especie de cloaca institucional paralela. Una estructura en la sombra. Y según el juez, el objetivo era claro: neutralizar a quienes investigaban los casos de corrupción. Piensen en esto un segundo. Si una democracia empieza a sospechar que sectores del poder intentan influir sobre jueces, la confianza institucional empieza a romperse. Y cuando la confianza se rompe, todo se vuelve mucho más inestable. Porque los mercados toleran deuda, toleran inflación, toleran crisis políticas. Lo que no toleran es incertidumbre institucional. Según el auto judicial, la supuesta operación incluía intentos de conseguir información sensible sobre magistrados, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Información comprometida, presiones, favores, promesas, incluso ofertas económicas. Y aquí entramos en territorio extremadamente delicado. Sí, porque ya no hablamos solo de corrupción. Hablamos de la posibilidad de usar el aparato político para alterar el funcionamiento del Estado de Derecho. Eso cambia completamente el tablero. La investigación menciona supuestos pagos, supuestas compensaciones, supuestos ofrecimientos destinados a modificar testimonios o facilitar determinados movimientos judiciales. Y aunque muchas de estas acusaciones todavía deberán probarse en tribunales, el daño político ya está hecho. Porque la imagen es devastadora. La sensación de que el sistema se está devorando a sí mismo. Y aquí viene la parte verdaderamente importante. ¿Por qué esto importa incluso a alguien que no sigue política? Muy simple. Porque cuando un país entra en una guerra institucional, la economía empieza a temblar. Inversión extranjera, prima de riesgo, confianza empresarial, estabilidad jurídica. Todo eso depende de una sola cosa: que las reglas del juego parezcan reales. Y si los inversores empiezan a percibir que jueces, policías y políticos están atrapados en una batalla interna, empieza el miedo. Y cuando aparece el miedo, el dinero corre. ¡Siempre corre! Miren América Latina.
Miren Italia en ciertos momentos. Miren Turquía. Cuando las instituciones entran en conflicto abierto, el capital empieza a escapar lentamente. No hace falta un colapso inmediato. Sí, basta una erosión progresiva. Una sensación constante de inestabilidad, como humedad dentro de una pared. Al principio no se ve. Después, todo se pudre. Y aquí aparece otro elemento clave, el relato. Porque parte de la estrategia política en muchos países modernos consiste en desacreditar a jueces, periodistas o investigadores cuando amenazan al poder. La palabra lawfare se convierte entonces en un arma política. Y atención, esto no ocurre solo en España. Lo hemos visto en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, en Israel, en prácticamente todas las democracias polarizadas del planeta. El problema aparece cuando absolutamente todo se convierte en una conspiración, porque entonces ya nadie cree en nada, ni en jueces, ni en policías, ni en elecciones, ni en medios. Y cuando una sociedad pierde completamente la confianza, ¡so! Empieza la radicalización. Según las investigaciones, esta presunta estructura habría contado además con mecanismos de financiación indirecta, pagos triangulados, facturas supuestamente falsas, empresas intermediarias. Otra vez el mismo patrón que aparece en muchísimas redes de corrupción política alrededor del mundo. Capas, intermediarios, pantallas, nunca dinero directo, siempre sombras, hipermediatización, guerra judicial, propaganda. Y aquí es donde la historia conecta con algo mucho más grande, porque esto no trata solo del PSOE, ni siquiera trata solo de España. Trata de un fenómeno global, el deterioro de las democracias modernas bajo presión extrema, polarización, operaciones de información, todo mezclado en tiempo real. Hoy el problema es España. Mañana puede ser cualquier otro país europeo, porque cuando el poder siente miedo, el sistema entero empieza a deformarse. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en muchas partes del mundo. Gobiernos que dejan de actuar como administradores y empiezan a actuar como estructuras de supervivencia. Ahora bien, importante, todo esto sigue bajo investigación judicial. Y habrá que ver qué termina demostrando realmente la justicia. Porque una democracia sana necesita exactamente eso. Pruebas, garantías, debido proceso, no titulares emocionales, no condenas instantáneas, no linchamientos políticos, pero incluso aunque solo una parte de estas acusaciones terminara siendo cierta, el impacto sería gigantesco, porque implicaría que sectores del poder habrían intentado defenderse utilizando herramientas incompatibles con el funcionamiento normal de un Estado democrático, y eso tendría consecuencias históricas. Así que atentos a 3 señales. Primera, el choque entre poder político y poder judicial seguirá creciendo, y eso puede bloquear instituciones enteras. Segunda, la polarización mediática va a dispararse todavía más. Cada bando intentará convertir esto en una batalla existencial. Tercera, Europa empieza a observar, y cuando Bruselas observa con preocupación, los mercados también. Porque al final la geopolítica moderna ya no se decide solo con tanques, se decide con percepción, con confianza, con estabilidad institucional. Y cuando esa estabilidad se agrieta, todo el edificio empieza a crujir. La gran pregunta ahora es esta. ¿Estamos viendo simplemente otro escándalo político español? ¿O estamos viendo el síntoma de algo mucho más profundo? Una crisis de legitimidad. Una erosión institucional lenta. Un sistema entrando en modo autodefensa. Porque la historia demuestra algo brutal. Las democracias rara vez caen de golpe. Se desgastan lentamente, con pequeñas excepciones, pequeñas justificaciones, pequeños abusos normalizados, hasta que un día la confianza desaparece. Y cuando la confianza desaparece, empieza la verdadera crisis. Quiero leeros en los comentarios quién creéis vosotros que es el culpable de todo esto. ¿Quién es el señor X? Y ya si eso, suscribiros y dejar vuestro like que ayudará mucho. Nos vemos en la próxima corruptela.